La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece como un derecho social el acceso a la educación, al considerarla como el principal medio para desarrollar y potenciar las capacidades de las personas para que puedan participar activamente en el desarrollo social y económico del país, y en ella se estipula la obligatoriedad de la educación básica. A través de la prestación y regulación de los servicios educativos, el gobierno mexicano busca la conformación de una sociedad más democrática y equitativa, fomentando la identidad nacional, pero con conciencia de la solidaridad internacional. Se concibe la educación como uno de los medios importantes para la superación de los rezagos, sobre todo de las poblaciones indígenas. ¿Qué son las políticas educativas? Las políticas educativas son las reglas o normas que establecen tanto maestros, directores u organizaciones para las competencias educativas tanto municipales como nacionales, para así lograr un nivel educativo alto. ¿Y cómo se aplican en nuestro país? El gobierno, a través de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece la política educativa que debe ejercitarse en todo el territorio mexicano. Un ejemplo es aquel que establece la obligatoriedad de cursar la educación básica, y esta comprende 3 niveles educativos que son: preescolar, que se debe cursar en 3 años, primaria, con un ciclo de 6 años, y secundaria con un ciclo de 3 años. En la actualidad, la política educativa que impulsa el gobierno federal para el nivel básico plantea programas y acciones. Esta se aplica a través de la Secretaría de Educación Pública para que la dependencia gubernamental sea la responsable de planificar y distribuir de forma responsable recursos públicos a todos los planteles educativos, sin importar su nivel educativo, así como el controlar la plantilla de maestros del país. Pero para que esto camine de forma correcta, a la par, el gobierno crea y le otorga un marco legal con directrices que están acorde a la política educativa que estableció. La reforma educativa de 2012-2013 que presentó el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, está estructurada para buscar el mejoramiento constante y el máximo logro educativo de los alumnos, siendo el gobierno quien garantice los materiales y métodos educativos, así como la organización escolar, la infraestructura educativa y la capacidad de maestros y directivos para el cumplimiento de tal precepto constitucional en un marco de inclusión y diversidad. Además, eleva a rango constitucional la posibilidad para que los padres de familia puedan expresar su opinión sobre los planes y programas educativos, como también establece diversas reformas a los artículos 3 y 73 constitucionales. En resumen, comprende 3 objetivos: aumentar la calidad de la educación básica, reflejándose esto en los resultados de las evaluaciones; aumentar la matrícula y la calidad de la educación media superior y superior; y recuperar la rectoría del Estado mexicano en el sistema educativo nacional. Al concretarse la reforma educativa, se presentaron y aprobaron 3 iniciativas de leyes secundarias para reforzar la reforma educativa, y estas son: la Ley General de Educación, la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y la Ley General del Servicio Profesional Docente. ¿Hacia dónde van estas políticas educativas? El contexto demográfico, cultural y la distribución de la población imponen una diversidad de retos para ofrecer servicios educativos a toda la República en edad escolar, para que ésta curse los distintos niveles de educación básica. En la actualidad, la población mexicana vive en 191.679 localidades, de las cuales el 73% son de menos de 100 habitantes. Las localidades rurales, aquellas con menos de 2.500 habitantes, representan el 98.3% del total.
mientras que las urbanizadas solo representan el 0.3%. Aunque las localidades rurales son muchas, la población rural representa un 23.8% de la población total, mientras que el 62.5% de la población vive en las localidades urbanas. Con estos datos, y retomando la política educativa del país, muchos niños y jóvenes de zonas rurales se trasladan a zonas urbanas para recibir su enseñanza educativa. De ahí que la reforma educativa plantea que en los niveles de preescolar y primaria, el subsistema ofrezca servicio de educación indígena, que capacite y prepare a profesores especializados que, aparte de hablar español, sepan la lengua indígena de sus alumnos, porque ese requisito no se cumple. También establece que se brinde, aunque sea a pequeños grupos de niños y jóvenes residentes en localidades urbanas dispersas, los servicios de preescolar y primaria, a través de los servicios conocidos como cursos comunitarios. Para secundaria, que se amplíe la cobertura en las secundarias públicas y técnicas, así como en los dos últimos tipos de escuelas secundarias que fueron expresamente diseñadas para ofrecer los servicios educativos en áreas rurales, cuyo número de alumnos es reducido. Hablamos de las telesecundarias y las secundarias comunitarias. La finalidad de la política educativa propuesta e implantada en la actualidad busca elevar la calidad de la educación, primordialmente en los niveles de educación básica. ¿Qué tendencias se perciben? Se debe partir que la política educativa debe cambiar de acuerdo al proceso económico e histórico del país, con la finalidad de eliminar el rezago, el analfabetismo, que todos los niños de México no solo cursen, sino que terminen el ciclo de educación básica. De ahí que no se duda que la política educativa actual se modifique en algo en un mediano plazo, para que se adopten sustanciales cambios, sobre todo en el nuevo concepto del maestro, quien al final es quien se encarga de transmitir el conocimiento. Otra tendencia que se vislumbra es que tanto gobierno como todo el aparato educativo, llámese escuela, maestro, dependencia, debe emprender acciones para enseñar con las nuevas tecnologías en aras de la competencia que se aprecia con el mundo tan desarrollado y globalizado. De ahí que el Banco Mundial no solo reconoce la importancia de la reforma educativa dentro del contexto económico para el desarrollo del capital humano, sino que lleva a cabo recomendaciones a los países afiliados para que estos incluyan cambios que vayan centrados a la capacitación y preparación del maestro, al aprendizaje del alumno, así como al trabajo cooperativo con sindicatos magisteriales para que estos contribuyan al diseño y puesta en marcha de reformas educativas que beneficien a la población. Conclusión. México en materia educativa ha vivido momentos históricos sociales desde el proyecto de Vasconcelos de 1924, la creación del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en 1943, el movimiento estudiantil de 1968, las marchas actuales de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, misma que se creó en 1979, entre otros. Estos ejemplos salen de las políticas educativas implantadas a lo largo de los años. El problema es que al partir de intereses o necesidades, sean gubernamentales o magisteriales, por decirlo de una forma decente, los resultados no son satisfactorios. El análisis de las políticas educativas llevadas a cabo en México demuestran que el propósito principal es superar los grandes rezagos y limitaciones del sistema educativo mexicano, pero se ha quedado en eso. El gobierno es el responsable de la conducción del sistema de educación en sus distintos niveles. Buena parte de su esfuerzo se dirige a mejorar el estado de dicho sistema, lo cual le otorga puntos de legitimidad en una parte muy significativa de la población que participa en las actividades educativas. Ahora espero que la nueva reforma educativa ayude mucho a nuestro país, ya que se incorporaron nuevas leyes estableciendo derechos y obligaciones de ambas partes, para que ambas partes cumplan y así la educación crezca año con año. Que más jóvenes que ingresen al nivel medio lo terminen y que lleguen estos al nivel superior. Que la reforma educativa también funcione para que México cuente con maestros más capacitados para que estos tomen en serio el papel de enseñar a los jóvenes y los hagan seres pensantes y creativos.